El debate de los penes de madera. La pandemia profundizó las fallas en la educación sexual integral, una futura compra que el Ministerio de Salud hará en el marco de las campañas de educación sexual integral de 10.000 penes de madera pulidos y dispensers de preservativos. Ha generado un fuerte debate en redes sociales. Vamos a sumarlo, Marina, a Lalo, recibirlo, saludarlo nuevamente, porque tenemos un invitado que nos va a hablar de este tema, que es el doctor Adrián Rosa, que es sexólogo. Bueno, para poner en contexto un poco esta situación. Doctor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Con Ezequiel, Marina y Lalo, los saludo y a todos los televidentes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Por qué tanto debate, doctor? Porque creo que nos confundimos con el enfoque, ¿no? Y a veces nos horrorizamos ante un pene de madera. Yo, corriéndome del valor de los penes, ¿no? Porque desconozco esto, las tratativas, y esto puede dar a muchas suspicacias, yo quiero dar otro enfoque. Y que ahí, Marina, que está en la mesa, que vos y que los televidentes piensen. A mí lo que me preocupa no es la compra de los penes, que tal vez sea necesario porque necesitamos educación sexual integral. A mí me preocupa que no se hable de la vulva, que no se hable de la vagina y del clítoris. ¿Dónde queda la mujer o las personas con vulva? Volvemos a una educación machista, patriarcal y coitocentrista que pone el hincapié en un pene erecto que penetra. Y eso no es la sexualidad. Por eso digo que hay que ser inteligente en ver que esto puede servir. Porque el Ministerio de Salud tiene un presupuesto para gastar. Bien usado, va a servir. Pero tenemos que corrernos de esta ecuación machista, patriarcal y coitocentrista que tanto mal nos hace y que tanto daña a la sociedad. Mire qué ruptura, doctor, pensarlo en esos términos también. Quiero consultarle en términos prácticos si estos elementos, los penes de madera y los otros que se dio a conocer que bueno se van a comprar, que se ha llamado a licitación, tienen un potencial pedagógico, didáctico, digo, ¿se utilizan para la educación sexual? Mira, en muchas partes del mundo se emplean. El tema fundamental es que el elemento solo, sin personal capacitado, no sirve. Claro. Y acá hay mucha gente que se horroriza, pero pensemos una cosa. Si una mujer queda embarazada y genera un problema si no está esperando quedar embarazada, porque esto le va a generar una preocupación y un cambio de lo que ella esperaba. Con la educación sexual integral evitas esto, porque educás para que no pase. Infecciones de transmisión sexual. ¿Qué costo le trae a la sociedad, al Estado, tratar ante diferentes enfermedades? Y no quiero hablar de HIV-Sida, que es una enfermedad que origina un gran gasto en medicamentos. Es decir, creo que a veces algunos medios desinforman corriendo el foco y el centro. Y yo como sexólogo tengo la obligación de decir que quiero educación sexual integral, que hay que invertir en elementos didácticos y que hay que invertir en personal capacitado. Pero guarda, ¿cuántas escuelas no dan educación sexual integral por más que la ley obliga que sea en todo el país una enseñanza? Es decir, muchos se hacen los pacatos, no enseñan y después se quejan cuando alguien queda embarazada o están en contra de la ley de interrupción legal del embarazo. Hay mucho para hablar, pero cuidemos. Porque si no, pues también están los abusos sexuales, claro, que es algo que cuando no tenemos conocimiento pasa. Doctor, ese dato que usted plantea, el tema educativo, 2 de cada 10 chicos reciben educación sexual en los colegios. Este es dato real, 2 de 10. Claro, es muy preocupante, porque la realidad es que, a ver, entendamos una cosa, que den educación sexual integral no significa que el chico o la chica vaya a tener sexo. Va a tener cuando quiera, en base a su cultura, a la sociedad donde vive, al grupo familiar. Lo que queremos decir es que la educación sexual integral hace dotarnos de las herramientas para cuidarlo. Si vas a tener sexo, va a ser cuidado. Y esto es muy importante, porque después volvemos a otro tema, por ejemplo. Hablamos de preservativo, ¿no? Y acá puedo nombrar, por ejemplo, el Ministerio de Salud da preservativos gratuitos, ¿sí? Por la Ley de Salud Reproductiva, esto es obligatorio darlo en hospitales de todo el país. ¿Cuánta gente conoce esto? Y después, obras sociales y prepagas con la receta del médico también tienen que dar el preservativo, pero no lo dan. Es decir, esto habla que el cuidado es importante y nos olvidamos del campo de látex, que para relaciones vulvares o para relación de sexo oral de hombre o mujer, nadie sabe del campo de látex y estamos exponiéndonos ante el peligro de una infección de transmisión sexual.
Doctor, usted recién decía que hay escuelas que son pacatas y que todavía no están dando educación sexual integral, pero aunque sea una ley y aunque este debate se haya dado, hay mucha resistencia también entre los padres. Nosotros hemos expuesto este tema, lo hemos debatido. Hay un sector de la sociedad que se siente ofendido y que no quiere que sus hijos reciban esos contenidos en la escuela, por más que se haya avanzado, digo, en el tratamiento de la ley. ¿Qué le puede decir a esos padres, a esos abuelos, a esa gente respecto de la importancia de este tipo de educación? Y bueno, que necesitamos que sea una educación que tenga que ver con la igualdad, con la sensibilidad y con la humanidad. Por ejemplo, muchos de los que se quejan están acostumbrados a una educación en la cual se criaron viendo pornografía. La realidad es que la pornografía es una ficción y es algo que no es lo que es la sexualidad. La sexualidad no es tener sexo, no se confundan. La sexualidad es un beso, una caricia, un abrazo, un mimo, un te quiero, un te extraño. Y si después de eso llega la penetración, será otra historia. Pero yo digo, es tratar de educar. Si no educamos en casa y la escuela no educa, ¿dónde vamos? Lamentablemente hace poco conocimos el suicidio de una chica que había sufrido abuso sexual por parte de su padre entre los 8 y los 14 años. Esta chica lo dijo en una clase de educación sexual integral, que había tenido ese abuso sexual. Y a partir de ahí se empezaron a arbitrar todas las medidas para protegerla. La educación sexual integral protege de un abuso, protege de un embarazo no deseado, una infección de transmisión sexual. Y la educación sexual integral es el cuidado general de la persona, también aceptando los diferentes géneros e identificaciones que tengan cada adolescente, niño o niña. Doctor, dijo la ministra, el debate generado en Twitter, ¿no? No hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos de educación sexual integral en nuestra sociedad. Por aquí puede ser el motivo del debate, de todo el revuelo que se ha generado, ¿no? ¿Cuánta educación sexual nos falta y en qué nivel de debate estamos? Estamos en un nivel muy básico, ¿no? Exacto, en el cual lamentablemente tapamos y no hablamos. Y yo lo que le quiero pedir a la gente que está escuchando del otro lado, que por favor fomenten la comunicación. Porque lo primero que falla es que la sexualidad es comunicación. No es un pene o una vagina. La sexualidad es hablar. Es decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta y lo que no? ¿Por dónde voy? Porque muchas veces hablamos de sexualidad, pero por ejemplo, muchos jóvenes que son homosexuales no lo dicen porque tienen miedo a la reacción de su familia. Y esto, o algunas mujeres que no se identifican sexualmente con estar con un hombre, sino que quieren estar con otra mujer, también callan. Es decir, esto es sexualidad también. Entonces, digo, falta mucho por recorrer, pero la comunicación es clave y empecemos a hablar. Porque no es, lo sé, se lo pregunto a un amigo, se lo pregunto a un vecino. Empecemos en la casa empieza a formar la sexualidad y después será con la escuela y con las relaciones que tengan cada niño, niña o adolescente. Bueno, me parece clave remarcar estos tres ejes que usted decía, ¿no? La posibilidad de la planificación familiar, digo, de prevenir los embarazos no deseados, de prevenir enfermedades, no solamente el SIDA, sino todo ese amplio abanico de de relaciones sexuales no cuidadas, y también la cuestión, bueno, que no va a ser totalitaria, pero de brindar una herramienta también para informar a los chicos y prevenir sobre abusos, ¿no? Que tengan el conocimiento y el manejo de su sexualidad a partir de la educación. ¿Cree que hubo una torpeza en el gobierno o quizás en los medios en dar a conocer esta información y llevar el debate para otro lado? ¿Cree que hubo una mala intención? ¿Cómo recibió esto que se instaló en la agenda y que tiene que ver con el llamado a licitación para la compra del material didáctico? Mira, yo valoro, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, de poner en escena esto que está pasando, porque mientras discutamos sirve, cada uno podrá dar su argumento. Lo que pasa es que hay algunos pícaros que quieren tomar una ventaja cambiando el foco. Entonces esto es lo que a mí me preocupa. Yo creo que hay que aprovechar todo, que todo sirve mientras sea sano. Yo creo que hablar y discutir la sexualidad nos va a hacer poder transitar mejor y aprender entre todos. Pero que por ahí empezaron a hablar, como si discutimos sobre las vacunas, si son buenas y son malas, y hoy se está demostrando que todas son buenas. Pasó lo mismo con esto, es decir, invertir es bueno, desconozco el tema económico, me quiero correr de eso porque no sé cuánto puede salir un pene de madera, si vale $1, 5 o 50. Si está bien licitado o no, claro.
Claro, después habrá que habilitar otra cuestión, pero indudablemente me parece que no es malo comprar penes de madera, pero también hay que comprar vulvas de madera o de otro material, no me importa. Corrernos, y esto es muy importante, ¿no? Y lo otro que quería decir, déjame agregar algo muy importante que nos olvidamos, y esto me preocupa para la pospandemia, es el tema del alcohol y los adolescentes. Porque no es un tema menor que los adolescentes toman mucho, y cuando tomás mucho, la sexualidad se hace no controlada. Esto significa que tal vez perdés la vulnerabilidad para decidir si querés tener sexo o no, de cuidarte o no, y de con quién lo vas a hacer. Y tenemos que trabajar mucho en educar también con el cuidado del cuerpo y de no tomar mucho alcohol, y esto es algo que lamentablemente pasa y se relaciona con sexualidad y con otros riesgos, ¿no? Para ser más libres, claro. Claro, porque el alcohol desinhibe. Yo sé que el adolescente por pertenecer quiere tomar. El tema es cuánto. Claro. Y el tema es cuando no sabés decir que no porque tomaste mucho. Claro, sí, no, Marina, perdón, aclarar, sí. Digo, tener esa información de lo que sucede con el alcohol para ser más libres, tener mucha información para ser más libres y manejarnos mejor y, bueno, controlar más las situaciones. A eso me refería, por favor, quería aclararlo. Doctor, está claro que falta indudablemente instalar este tema en las instituciones educativas, en la charla familiar, trabajar muchísimo más sobre esta cuestión. Es preocupante, y me sumo a lo que usted decía, doctor, el nivel de debate que se ha ido por las ramas cuando tenemos alguna posibilidad histórica de hablar de temas realmente interesantes y necesarios. Más allá de los tiempos en donde se comunica, mucho se ha criticado, en tiempos de pandemia las prioridades son otras, pero estos temas no dejan de ser importantes y necesarios para los países. Exacto, aparte es un tema de salud, de política sanitaria, porque, por ejemplo, una mujer que tiene un embarazo y que termina haciendo un aborto, bueno, hoy tenemos la ley que hace que pueda terminar yendo a un centro de salud, pero en otro momento, todo esto genera un gasto en salud, y aparte un gasto en salud mental, y una complicación. Es decir, no hay nada más fácil que educar. Si yo educo, cuido, y si cuido, protejo, y si protejo, concientizo. Entonces, hablemos de educación sexual integral, sin tabúes, sin mitos. Nadie le va a cambiar la sexualidad o la forma de pensar o el género a un niño, niña, adolescente, ¿sí? Porque tenga educación sexual. Si no, lo va a empoderar para que sepa qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Doctor, la pregunta es también si la pandemia ha profundizado estas fallas en la educación sexual integral. Imagino que también con la poca presencialidad, con todo este disturbio pandémico que ha habido en el mundo, esto se ha resentido, obviamente, ¿no? Sí, mira, lamentablemente hubo muchas denuncias de abuso porque, la cuarentena más estricta hizo que ese grupo familiar estuviera mucho tiempo juntos, y a veces, lamentablemente, ahí aparecen casos de abuso, ¿no? Y esto hay que decirlo. Después también, como les contaba, la escuela es un ámbito en el cual el docente puede ver si ese niño, niña o adolescente tiene cambios en la conducta, que puede estar hablando de algo, de un abuso o de algún problema de la sexualidad. Es decir, hay muchas cosas en las cuales los adolescentes necesitan intercambiar. Piensen que el boliche era el lugar de reunión del adolescente muchas veces, y hoy eso se perdió porque, bueno, hay que cuidarnos de esta pandemia. Hoy el adolescente sociabiliza diferente. Entonces digo, hay muchas cosas que se vienen modificando, que vamos a tener que tratar de ver de qué manera la vamos llevando una presencialidad cuidada, cuidando la salud y cuidando una sexualidad responsable, que es lo que uno apunta como sexólogo. Doctor, ha sido muy amable como siempre. Muchísimas gracias por el tiempo y por la posibilidad de hablar con nosotros. Muy amable. Ha sido un gusto. Les agradezco por estos minutos. Hasta luego. Gracias, doctor.